Qué desastre la tecnología, pero bueno, vamos a ver cómo solucionar. La próxima vez voy a Yo buscar. tengo abierto, profe, pero no tengo el permiso. Ciencia de los presocráticos de Ismael Pavetti. Sí, y no podés presentar en pantalla acá. Me dice que no tengo los permisos. Vos que sos el administrador tenés que hacer clic seguramente y darme ese permiso. ¿Y dónde me envía para para darte el permiso a mí? Seguramente o clic derecho o en esos puntitos. Sobre mi perfil que te aparece ahí a la derecha, si haces clic derecho o... Em, no podés, vos no podés presentar. No, porque no tengo los permisos. Vos Ah, sos el anfitrión de la reunión, sos el único que tenés. Solamente vos como anfitrión podés cambiar los permisos de los participantes. y yo no sé cómo, porque acá no me aparece nada a mí para darte permiso de nada. Volver a cargar, guardar como imprimir cuando aprieto tu imagen. Y no hay tres puntitos a la derecha de mi nombre en la lista cuando haces clic en chat. Acá está permitido a todo el mundo enviar mensajes. Eso es lo que me aparece. Yo no sé si... Ahí Ah, está. bien, Jessica. Bien ahí. Gracias, Jessica. Bueno, vamos a ir mirando entonces. Y voy a ir cuando te avise Jessica, vos andás pasando. Gracias, Jessica, y disculpen por las dificultades técnicas. Hola, profe. Bueno, la clase pasada ya hablamos más o menos de esto, y es el tema de filosofía y ciencia. Eh, Nosotros ya vimos que hay varios niveles de conocimiento, el mítico, el científico, el filosófico, eso. Pero ahora vamos a hablar bien de qué es la ciencia. La ciencia es saber humano, o sea, es un conjunto de conocimientos, igual que los mitos, igual que todos son conjuntos de conocimientos, pero la ciencia tiene la cualidad de ser verificable sobre algo determinado, o sea, no es, por eso muchos dicen que la filosofía no es ciencia porque no es holística, pues la ciencia tiene que ser algo determinado, vos no puedes ser todólogo en la ciencia. Ahí trono de mí otra vez. Bueno, vos no puedes ser todólogo en la ciencia, vos tenés que especializarte en algo. O sea, no, si vos ves, si vos te vas, por ejemplo, a un consultorio médico y dice, consultorio médico anexo veterinaria, yo no creo que vos quieras irte a, a que te traten en ese lugar. ¿Por qué? Porque la ciencia demanda especificidad, demanda que vos seas especialice en una cosa. De hecho, incluso entre los médicos hay especialistas, hay pediatras, hay instrumentistas, ahora hay incluso una carrera de instrumentista, o sea, ya instrumentista ya no es más solamente una auxiliaridad, sino una carrera. Entonces, conocimiento científico es objetivo, verificable y es específico. O sea, basa sobre un punto determinado. Y se basa en la observación y la experimentación. Eso vamos a ver mejor cuando damos el método científico. Pero la ciencia tiene que ser un conocimiento comprobable, contrastable y verificable. Para que un científico diga algo, no es que un científico se descubrí esto y la gente acepta, sino que ese descubrimiento se tiene que replicar, se tiene que contrastar y se tiene que comprobar por otros científicos y tiene que ser aceptado por una comunidad científica. Por eso las vacunas se prueban y se ve que cumplan con los requisitos mínimos y se contrastan y ahí recién se aprueban para su uso en personas. De hecho, hay todo un protocolo, una vacuna, en tiempos normales tarda como 3 años por ahí en salir una vez que ya esté Pero situaciones de emergencia como la que vivimos por el COVID hacen que se aceleró todo eso, ¿verdad? Pero eso es otro tema.
En cambio, la filosofía es el estudio, ya vimos nosotros esto, creo que ustedes ya saben de memoria, esto es el estudio de las primeras causas, primeros principios, la luz natural de la razón. Eso es la filosofía. Ya vimos nosotros la diferencia entre conocimiento filosófico y científico. La filosofía es considerada la ciencia más elevada porque mientras la ciencia es específica, como dijimos, la filosofía es holística, o sea, la filosofía estudia la realidad en su totalidad. Por eso la filosofía tiene un carácter holístico, o sea, que abarca todo eso. Eso ya vimos también en la clase pasada. De hecho, ahora estamos profundizando en cosas que dimos en la clase y vamos a ver también cosas en el no vamos a dar lo mismo que la clase pasada. Pero estas cosas quiero que queden claras, por eso tenemos otra vez eh, como le dije, la filosofía abarca todo, quiere saber el porqué de todo. Pero la filosofía tiene un límite que es la razón. La filosofía siempre tiene que ser racional. Yo no puedo decir, por eso la filosofía no es divague. Cuando vos decís los chanchos vuelan es divague. Cuando vos decís la filosofía es, entonces ahí sí. La filosofía es racional. Uno puede decir cualquier cosa. Un argumento filosófico tiene que ser racional y tiene que tener una estructura lógica. Siguiente diapositiva, Jessy. Ahí. Nosotros también ya hablamos de esto en la clase pasada. El paso del mito al logos. Que se produjo en el siglo 7 antes de Cristo. Nosotros sabemos que, como dijimos anteriormente, la ciencia del pensamiento racional por excelencia. Y el paso del mito al logos es el nacimiento de la filosofía, pero también a la vez el nacimiento de la ciencia. ¿Por qué? Porque a través de la filosofía se empiezan a buscar causas racionales a los fenómenos que la quejan a la humanidad. Como vimos también en la clase pasada, el paso del mito al logos sustituye las causas son naturales por hechos naturales. Dejamos ya de explicar las cosas con los dioses y empezamos a explicar las cosas con las vicisitudes humanas y con nuestros mecanismos humanos de explicar. Creo que la clase pasada ya les hablé de Ogel Cavernícola, que no podía explicar cómo caía el rayo, no podía decir que era un fenómeno eléctrico producto de carga negativa más carga positiva. Entonces él decía que el rayo era alguien poderoso y le puso un nombre, Zeus, Toro, como le quieran llamar, Tupá. Y entonces esa es la explicación que ellos tenían a los fenómenos. Todo se explicaba mediante el mito. Las guerras, las enfermedades, todo se explicaba mediante el mito. Y a partir del siglo VII, por el surgimiento de la filosofía, que surge en Grecia específicamente, y creo que en filosofía ustedes ya dieron las condiciones de surgimiento de la filosofía, pero podemos hablar de eso también si ustedes quieren explayarse en si quieren que nos explayemos en ese tema. ¿Por qué la filosofía surge en Grecia y no en otra parte? ¿Alguno de ustedes sabe por qué Grecia? Porque Grecia era una ciudad de intercambio cultural y tenía Exactamente. contacto con otras civilizaciones. Exactamente. La verdad es que filosofía hubo siempre. La filosofía hubo desde que el humano es humano. Nosotros siempre filosofamos. Todos somos filósofos. La única diferencia entre nosotros y los otros es que nosotros tenemos un título de licenciado en filosofía que nos habilita a enseñar filosofía, ¿verdad? Pero todos somos filósofos. Todos los niños son filósofos por excelencia y son también científicos por excelencia, como vamos a ver más adelante. Pero nosotros somos, siempre filosofamos. La filosofía siempre existió y existió en todos los países. Ya había filosofía en Egipto, ya había filosofía de hecho ya había grandes sistemas de pensamiento en Egipto, en la India y en China, por ejemplo. También podría hablar. Pero ¿por qué se habla de filosofía griega y no se habla de filosofía egipcia o de filosofía? ¿Por qué se dice que la filosofía nació en Grecia en el siglo 7 a.C.? Y esto es una pelea porque hay gente que dice, no, en la India ya había sistema de pensamiento, también en China, y eso es cierto. No hay que desmeritar eso. Pero son los griegos los que le dieron el nombre y los que empezaron a buscar una explicación racional a los fenómenos. En países como Egipto, eso la filosofía, el conocimiento todavía está muy ligado al mito. Es recién en Grecia. Como dijo el compañero, Grecia es un lugar de intercambio.
Y eso es en parte a su situación geográfica. Grecia está en un lugar estratégico que está en el Mediterráneo y comunica Europa con los países asiáticos. Entonces, un puerto obligatorio con los países, lo que se llama, conoce ya como el Asia Menor. Entonces, los griegos, Y como, profe, y por eso mismo, porque comunica con Asia Menor, no pudieron haber en ese intercambio absorbido algo que le dio a Asia Menor. Desde esa misma teoría, ¿por qué no es plausible eso? de hecho, así fue. De hecho, así Y fue. entonces no nace en Grecia, se conoce a través de los griegos, que no es lo Eh, mismo. no, no, espera, Como América, profe, que no fue descubierta, ya existía antes. sí, América, bueno, vamos por partes. El tema es que en las sociedades como la egipcia, la china, eran sociedades de conocimientos, o sea, lo que se llamaría después como sociedades cerradas. O sea, en Egipto el conocimiento era patrimonio de los sacerdotes, no, era una sociedad, un pueblo que, vamos a decir, compartía su conocimiento con otras regiones, porque los egipcios eran agricultores, igual que los chinos, igual que eran agricultores. En cambio, los griegos, como los griegos no podían ser del todo agricultores, de hecho, eran agricultores, pero Grecia fue una región montañosa, entonces es difícil cultivar. Entonces, ¿qué hacían? Ellos se dedicaban al comercio. Hacían ánfaros, cultivaban vino y aceite de oliva y comerciaban. Intercambiaban, por ejemplo, con los egipcios cerveza por... Entonces, eso facilitó que los griegos sean receptores del conocimiento tanto de los egipcios como de los fenicios, como de los persas, como de los pueblos itálicos, eh, como de toda la región básicamente mediterránea. Entonces, a diferencia de los egipcios que se quedaban con su sistema y los persas que se quedaban con su sistema, entonces los griegos eran más cosmopolitas, te iba a decir. Entonces ellos pudieron, por ejemplo, las matemáticas, Pitágoras no él descubrió las matemáticas, pero sí es el padre de la matemática en el sentido que él le dio un estatus de ciencia a las matemáticas, vamos a decir, y que estableció las normas y prácticamente no fue el inventor de la matemática, pero sí le dio las... Con respecto al descubrimiento de América, tenés toda la razón, América no fue descubierta en el sentido de que ya había civilización en América, pero sí fue descubierta en el sentido de que nadie conocía América, de hecho los vikingos No, ya conocían... eurocentrista, no nadie. Los Sí, americanos conocíamos América, profe. Es una mirada un poco eurocentrista, lo mismo que estás sí, diciendo desde Grecia. Digo nomás que está bien, eurocentrista es un punto de vista, pero decirlo, es el punto de vista de Occidente, no de Oriente. Nosotros estudiamos la cultura de Occidente desde el discurso hegemónico de Occidente. de hecho Digo nomás los... porque estamos en una universidad, se está grabando la clase y es Sí, importante, estamos estudiando filosofía y para mí es importante mi formación. Entonces, ya que vamos a hablar de la ciencia, también entender que es la mitad del mundo, la otra mitad del mundo es sí. desconocida y va a seguir El, si en las universidades no se toma el punto de vista de Oriente. el tema Yo es... no te critico a vos, profe, ¿eh? Esto no es No, contigo, esto es con un sistema universitario de conocimiento, a ver, hegemónico, pero de este lado del mundo. no, de hecho yo comparto tu opinión, Ana, pero te voy a explicar lo que pasa. Es que cuando algunos dicen que los asiáticos llegaron, y de hecho hay hasta cierta evidencia, los asiáticos llegaron mucho antes que los europeos a América. Y los vikingos llegaron mucho, eso sí, de eso sí hay evidencia, los vikingos llegaron mucho antes que los europeos a América. Y de hecho los indios vienen también, pero ¿cuál es el problema? Que el mundo no sabía qué era. Cuando los asiáticos llegaron, ellos no comunicaron que llegaron a América, que llegaron a un continente y no pusieron, entonces, los No, no europeos, sabemos porque nosotros no sabemos lo que dicen los asiáticos. Estamos en una universidad en el siglo XXI y todavía no dimos y filosofía oriental. por No, eso, eso no es inocente. Digo no, nomás también en la discusión. por eso Entonces, te digo, tipo, ya que estamos en la ciencia, entonces, tipo, los primeros que agarraron y pusieron un mapa y decían que es continente, de hecho al principio le llamaban las Indias porque pensaban que era una parte desconocida de la India, pero después se dieron cuenta que era... Entonces los primeros en comunicar, por eso le dice que descubrieron, porque fueron los primeros en comunicar. Eso no quiere decir que no había civilizaciones y que no había otras culturas, que eso, de hecho, como te dije, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, pero te explico nomás por qué se dice que los europeos descubrieron América, porque ellos fueron los que comunicaron al mundo que eran nuevas tierras y fueron los que cartografiaron y fueron los que hicieron los primeros
mapas que... por eso se le dice a los europeos que ellos descubrieron América, así como, no sé, como se dice que los portugueses descubrieron Japón y los japoneses ya sabían que Japón existía mucho antes que los portugueses, ¿verdad? O sea, pero sí una cuestión, como bien decía, una polémica porque muchas veces ese discurso se toma como una visión de que los europeos vinieron a civilizar y eso es otra cuestión, eh, otra cuestión que tiene que ver con filosofía latinoamericana, van a ver ustedes eso. Pero por eso se dice que los europeos descubrieron América, porque fueron los que publicaron el no sé, es como la penicilina. Los egipcios ya conocían la penicilina, le daban de comer moho a sus enfermos para que se curen. Y la penicilina se descubrió recién en el siglo, porque el que descubrió la penicilina aisló y mostró y publicó. Eh, en el siglo XX con la guerra se popularizó la penicilina, ¿verdad? Pero los egipcios ya conocían la penicilina, o sea, sí, por eso vamos a atribuir a los egipcios, pero ellos no sabían que era penicilina, ellos solamente a través de prueba de error curaban, es como más o menos como eso es. Eh, entiendo. Sí, pero tenés razón, Ana, que sí, que genera polémica y que está la versión, como le En mi llamamos, profesión eso se llama apropiación cultural, te cuento, y es un delito. Te comento nomás, en mi profesión, ¿verdad? y está la visión así de que el europeo, que los indios eran todos salvajes, y los europeos vinieron a civilizarles, y que está esa visión polémica, vamos a decir, de la... Te recuerdo que ahora hay una guerra en Europa, no sé yo quiénes son los salvajes, pero dale, vamos a quedar con los indios, vamos a asumir el discurso hegemónico. Gracias, profe, por este espacio de debate. La verdad que me encantaría después poder tipo, hablar. De verdad, gracias. Sí, creo que nos enriquecemos también con el debate. Gracias. Eh, por eso también yo también discuto esa visión de que o sea, estoy de acuerdo en decir que la filosofía nace en Grecia porque los griegos le dieron el nombre, le hicieron asignatura, vamos a decir, por decirlo de una forma. Pero filosofía, como le dije, yo ya existía desde el principio de la humanidad. Los humanos filosofamos siempre. El humano siempre se preguntó qué pasa después de la muerte, si existe Dios, si existe el humano, siempre se cuestionó esas cosas. De hecho, los neandertales le enterraban a sus muertos en posición fetal, lo que quiere decir que ellos tenían una visión de la muerte, ya sea como volver a la madre tierra o como un sueño eterno. Entonces quiere decir que tenían un pensamiento sobre la muerte, por lo tanto filosofaban sobre la muerte. Pero se le atribuye a los griegos el cosa de la filosofía por que ellos le dieron nombre, que ellos eh, y le dieron... Profe, Sí, profe, Jessica. puedo. Sí, Jessica. Sí, eso es lo que yo leí. Bueno, como dice la compa Ana, lo que pasa es que tenemos que emanciparnos epistemológicamente de Europa. Lo que pasa es que nuestra civilización, digamos que somos hijos de una civilización greco-romana por toda nuestra historia, ¿verdad? Yo soy auxiliar de Historia del Paraguay y yo tengo una unidad nomás que habla de los pueblos originarios. Imagínate que nuestra historia empezamos a contar desde que Cristóbal Colón llega a lo que decía que eran las Indias orientales, bueno, desde ahí vamos, o sea que quién decía esto de independizarnos epistemológicamente, es decir, hacer nuestra propia ciencia, nuestra propia cultura, todo, y destetarnos de Europa es Dussel, no sé si lo conoce, Sí. Enrique Dussel, sí. De Y hecho, en la facultad está justamente, su alumno, el claro, profesor Hernán toda la Sotelo. revisión histórica que se hace ahora es que la civilización empieza en Mesopotamia. Lo que pasa es que geográficamente lo que nosotros vemos como Grecia no es Grecia de lo que está ahora en nuestra cabeza, sino está más hacia Oriente Medio, en la luna fértil. Lo que pasa es que los alemanes, los románticos alemanes, hicieron, digamos, la historia y nos dividieron la historia en antigua, medio. Eso no existe a nivel mundial. Es no digo un cuento, sino que es un orden eurocentrista. En la Edad Media no existió en China, no existió acá, ni siquiera en España. Eran pueblos góticos, o sea, es una historia que nos cuentan, digamos, así como dijo la compañera, eurocentrista. Y como nuestra facultad, el programa es todo eurocentrista, sería bueno abrir también otras posibilidades. Pero creo que el año pasado vimos que la filosofía
la India se basaba más exactamente en la sabiduría y demás, y la filosofía hebrea y demás más hacia Dios, hacia la divinidad. Pero es todo lo que vimos, ¿verdad? Y que llegamos a dar filosofía griega, greco-romana, ¿verdad? Porque esa es nuestra, digamos, nuestros padres que nos impusieron, ¿verdad? Pero es por eso que, digamos, nace en Grecia. Además que era justamente un lugar cosmopolita. Pero cuando uno lee la historia o la vida de los filósofos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los filósofos no nacieron en Grecia. Era un territorio, digamos, es como nebuloso ahí todo. Pero tenemos, digamos, esa conciencia, o ¿cómo se dice eso? Que nació en Grecia, ahí como Grecia que vemos ahora en Míconos y demás, pero no es ahí. En realidad, la Anatolia y lo que era, ¿cómo se llama? Turquía y demás, ahí es donde florece la filosofía porque justamente se da esa tierra fértil ahí entre el Tigris, el Éufrates, después está el Nilo y el Ganges, son todas fuentes de agua y eso es naciente y ahí se dirigieron las civilizaciones. De Es hecho, más, tenemos historias, sí. Aristóteles, Platón y demás se fueron a estudiar en Egipto. O sea que en realidad esa filosofía en el libro de Dussel justamente es egipcia. Y cuando Aristóteles habla de la trilogía cuerpo, alma y espíritu, es lo que decían los egipcios, sí. justamente. Porque los egipcios tienen la trilogía de los dioses, siempre están en tres, pero es mamá, papá, hijo. Sí. En cambio, cuando lo releen San Agustín y Santo Tomás, sacan a la mujer. En realidad, el problema que tenemos ahora del feminismo y demás, nos implementaron Europa, cosa que ahora quieren implementar otra vez en el feminismo y la ideología de género, que se yo. El problema que ellos mismos instalaron, ahora quieren solucionar. De hecho, yo no le culparía a Europa de eso, porque todas las sociedades fueron... el problema, y eso está en el libro de Simón de Beauvoir, con la que yo no estoy de acuerdo del todo, pero sí admito que muchas cosas están en lo correcto. El problema es el feminismo surge con la división del trabajo, porque al dividirse el trabajo surge el tema de cazadores y entonces ahí es donde la mujer tiene que relegarse, porque la mujer es la que paría hijos y tiene que irse el hombre tiene que en su mayoría casar. Ustedes van a decir, profe, pero ahora se demostró que había mujeres cazadoras, sí, pero esa era excepción, no regla. ¿Por qué? Porque era más difícil que una mujer case y no es porque la mujer no era historia fuerte. contada por los hombres, profe, o sea, hablemos del discurso hegemónico. La historia es un consenso de verdades, como bien, gracias Jessica, dijo la compañera, tiene que ver con el discurso de quién toma, por ejemplo en lo político, no sé, Paraguay según Cartes, Paraguay según Marito, Paraguay según los Estados Unidos, por decirte nomás. Por supuesto que el point of view o el punto de vista determina, pero hoy también tenemos herramientas para saber, tipo que hay, incluso en la filosofía, una cuestión tendenciosa de beneficiar y nada inocente de desviar hacia un lugar el pensamiento, que puede ser en búsqueda de la verdad. Podría ser. Pero yo creo, por ejemplo, en la filosofía de la religión, no es de la verdad lo que quieren encontrar los filósofos. Por ejemplo, ¿verdad? Claramente ahí hay una institución que se va a beneficiar con eso. ¿O no? No sé qué piensan los compañeros y las compañeras del profe. Yo digo nomás también en esta cuestión de la relatividad de los hechos históricos en los que lo que se oculta es más importante que lo que se cuenta. Voy a agregar una dificultad más, Ana, a tu planteamiento. Es que, hay el planteamiento de Jessica. Es que si hablamos de eurocentrismo, si hablamos de enfoque occidentalista en la historia, mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a desprender de eso si nosotros mismos vemos desde un punto de vista occidental? El hecho de que tenemos condicionado como occidentales, cuando nosotros hablamos de los indios, hablamos de una postura occidental de los indios, una visión occidental de los indios. Cuando hablamos de los chinos, hablamos de una visión occidental de los chinos. Desconstrucción en un término, ahí está otra vez el problema, desconstrucción en un término occidental. Surge de la escuela francesa en la década del 70.
es de Foucault y Derrida. Pero no sabemos influenciar, a ver, la escuela francesa no ha de ser solo lo que pasó en Francia. Eso es lo que es interesante. En los 70, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Y quiénes son los precursores y cuál fue su experiencia? Porque es eso mismo. El filósofo es la suma de sus pensamientos. ¿Dónde viajó? ¿Dónde se fue? ¿Qué vio? Sí, pero vos viajas y ves como un europeo. O sea, el francés que ve una cultura como el europeo que le ve. No, Jean-Luc Nancy es europeo, francés era, perdón, y él critica fuertemente la postura y la mirada de Occidente. De hecho, dice que pero critica de un punto de vista occidental, otra vez. Cuando Dussel critica, te hago un ejemplo, cuando Dussel critica el eurocentrismo, está criticando un punto de vista occidental. De hecho, Dussel usa categoría del marxismo, que es una escuela occidental de la filosofía. El marxismo es totalmente occidental y de hecho el marxismo es heredero de la ilustración. Eso no hace, eso no hace que sea falso, a eso es lo que voy. No hace que sea falso. Las herramientas que tiene, pero para no seguir sosteniendo una cosa, sino para construir lo mismo. Es como el que sabe, domina la técnica y después destruye la técnica para hacerse un maestro. No te estoy diciendo que es falso, lo que te estoy diciendo es que es una mirada occidental otra vez. Todo eso que nosotros hablamos de la garra guaraní, de la visión guaraní, como visión guaraní del mundo, es una visión occidental que nosotros tenemos el guaraní, porque nosotros no podemos pensar como el guaraní, porque no somos, o sea, heredamos su cultura, pero ya somos gente de una sociedad moderna, en otro contexto de tiempo, y que aprendió la historia. Con eso no estoy diciendo que no se puede rescatar, de hecho el idioma nosotros tenemos rescatado. Te voy a decir una cosa, en el arte se usa mucho eso, y yo por ejemplo tengo mucho más ejercicio, porque por ejemplo, como dramaturga o como guionista, cuando tengo que guionar, yo tengo que aprender a mirar desde un lugar mucho más empático. Y ese ejercicio ya es un ejercicio de construcción, sea la palabra eurocentrista o no. Sí. No es mirar como le miraban los antropólogos, sino la mirada del arte. Y cada vez eso se exige mucho más y se enseña también, porque uno enseña a mirar. La mirada es una... Vos nos vas a enseñar a mirar, tipo la filosofía de la ciencia, vos nos vas a enseñar a mirar. Entonces, ese lugar es un ejercicio, profe. O sea, yo entiendo que deconstrucción sea una palabra occidental, pero en el ejercicio de la deconstrucción, ¿a dónde vamos a ir si finalmente filosofar es un ejercicio? ¿O es solamente absolutizar términos y encapsular? A lo mejor esa es una mirada eurocentrista y está en la práctica, en la poiesis de los griegos, que no sabemos si era de los griegos. Digo nomás yo por ahí. En el arte se usa muchísimo eso de mirarle desde lo marginal, esa pornomiseria famosa de los fotógrafos que te muestran a un niño de la calle y que le explotan, se llama mirada colonialista, se experimenta en la fotografía en muchos lugares. O sea, yo traigo también eso porque, bueno, esa es mi mochila. Me encantaría tener la mochila de la compañera que sabe tanto de historia y a la que le admiro tremendamente. Pero lo mío es más en otro ejercicio, en transversal al arte. Te comento nomás yo, profe, nosotros tipo practicamos mucho más esta mirada. Por eso probablemente yo tengo más este ejercicio de cuestionarme desde donde estoy mirando. No, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuestionarnos. Pero lo que yo digo nomás es que nunca vamos a poder desprendernos de esa mochila, de ese acervo cultural de 2000 años porque nos gusta o no, nosotros también somos descendientes de europeos. Y nosotros nunca vamos a poder, porque nosotros para el indio, Ana, seríamos ese otro del que vos estabas hablando. Entonces vos le mirás al indio y tratás y eso está bien, ese ejercicio como decís, es lo que tenemos que hacer todos, de tratar de desprenderte de tus prejuicios histórico-culturales, eso, y tratar de ver. Pero lo que yo te digo es que... de exotizarle y de verle como un fenómeno, sobre todo eso, como un fenómeno de circo. Eso hay muchísimo, sí. Hay críticos que revientan películas y documentales. Sí. Entonces, nosotros tenemos un buen ejercicio en Paraguay, tenemos cineastas como Aramí Ullón y Paz Encina, que bueno, tienen unas tremendas películas que hablan de la comunidad de los ayoreos, desde otra mirada, no como los antropólogos más antiguos. Por eso es interesante ese ejercicio. Yo lo que digo nomás es que es difícil desprenderse de esa mochila de acervo histórico, porque como te dije, quieramos, nosotros tenemos, no sé, aprendimos filosofía, como te dije, incluso Dussel usaba categorías de marxista, y Marx era un filósofo, como se describiría, europeizante. O sea, Marx era totalmente, el pensamiento de Marx era
porque la realidad de Marx, no es porque Marx era malo, ni porque Marx vivía en la Revolución Industrial Europea, esa es la realidad que él vio. Entonces, eso es lo que yo digo, que vos tenés que, como vos decís, deconstruirte esas cosas, pero tenés que también tener en cuenta que está eso ahí. Aunque vos quieras negar, está ese acervo cultural que está ahí. Y tenés que mirar también. Sí, pero, sí. Gracias, Y me parece interesante ese ejercicio del arte, que a través del arte, por supuesto, es más fácil, porque en el arte es más libre. Pero en la filosofía eso ya están los textos, ya están y es más... No, no tanto. Podríamos algún día hablar de eso. No es tan libre. Tiene también, hay conservadurismo en el arte. Hay como en todo lugar, desde el momento que tipo, hay dinero, intereses, es atravesado por todas las mismas cosas que seguramente la literatura, la filosofía, la economía, todo. Entonces ese es el punto. Volvemos al punto. Había filosofía en China, había filosofía en la India, eso es indiscutible. Yo creo que sería bastante retrasado, un pensamiento bastante retrógrado decir que no había filosofía en esos lados. Pero se le considera a Grecia la cuna de la filosofía porque las causas geográficas, políticas, hicieron que Grecia sea un país más abierto. Porque Grecia era geográficamente montañoso, tenía que comerciar, y los comerciantes tienen que ser más abiertos que los agricultores. Grecia estaba en un lugar geográfico privilegiado, y también Grecia tenía un sistema político privilegiado que era el tema de las polis. Egipto, por ejemplo, era cerrado porque Egipto estaba bajo un gobierno teocrático, que era el faraón y la religión dominante de Egipto. Los sacerdotes, eso era una casta dominante, y el faraón era el hijo de Dios y nadie podía discutir el faraón. Lo mismo China con el emperador, y el emperador era Dios, bajado del cielo, y nadie podía discutir. Y en Japón también se da eso. Pero en Grecia tenían ciudades-estado, donde cada ciudad tenía su autonomía, su forma. Esparta totalmente diferente a Atenas, entonces eso hacía que sea una sociedad más abierta que la sociedad. Por supuesto, como bien explicó Ana, y también explicó Jessica, los griegos sacaban un montón de cosas a los egipcios, sacaban un montón de conocimiento de los pueblos del Asia Menor, sacaban un montón de conocimiento de los pueblos itálicos. Y la filosofía en sí, y esto es curioso, no surge en el centro de Grecia, surge en la periferia de Grecia. Mileto era una colonia griega en la periferia. Y eso llama la atención. La filosofía no surge en lo cosmopolita, sino que surge en la periferia, no surge en el centro. Uno pensaría que la filosofía surge en Atenas, que era la cuna de la civilización, pero no, la filosofía surge en la periferia. ¿Por qué? Jessica ya explicó bien eso, porque había las situaciones de cultivo y de intercambio que eran idóneas ahí, más que en Atenas. Y vuelvo a repetir, Egipto, en China en filosofía, solo que ellos tenían sistemas más cerrados de pensamiento. Por eso se le considera a Grecia. Y por eso Tales, el padre, porque fue el primero en tratar de explicar un fenómeno natural de lo sobrenatural. Si bien, de vuelta, pensadores como Gadamer también decir que Tales le robó a los egipcios, porque los egipcios decían que Ra surge de las aguas, lo que da a entender que el principio de todo era el agua. Pero Tales, ¿qué hizo Tales? Lo explica de una forma racional. Tales dice, todas las cosas tienen agua, por eso el elemento fundamental es el agua. Por eso Tales es el primer filósofo y también el primer científico. Jessica, si puedes mover la diapositiva, por favor. Me está gustando esta clase porque hay debate fuerte, así me gusta cuando hay debate. Los presocráticos eran materialistas, o sea, creían que la realidad era material. Eso no quiere decir que eran ateos y que no, los presocráticos creían en dioses, creían en Zeus, pero los presocráticos creían que incluso los dioses eran una realidad material. Ellos creían que el espíritu no era más que otra forma de materia. Por ello, la preocupación fundamental del griego era el cosmos. ¿Qué quiere decir cosmos? Cosmos quiere decir orden. Acuérdense ustedes que según la teogonía de Hesíodo,
El universo primero era un caos y después Urano y Gea separaron cielo y la Tierra y ahí hicieron el cosmos. O sea, ¿qué hicieron Urano y Gea? Pusieron orden. Por eso se llama orden. Y lo que los filósofos griegos intentaron hallar es el arjé. Es decir, los griegos no tenían el concepto de creación. Ese concepto viene recién con la teología judeocristiana. Los griegos no creían que la realidad se podía crear porque para el griego la creación era algo absurdo. De la nada no puede salir nada. La nada no puede existir porque si la nada existiese sería algo. Eso ya dijo Parménides. Pero, aunque Parménides lo hizo texto, eso ya es una noción común a todos los griegos. La nada no puede existir. Los griegos no creían en la nada. De hecho, tampoco tenían el cero, ¿verdad? Los romanos, ni los griegos ni los romanos tenían el cero. Eso viene de pueblos como la India y también los mayas que desarrollaron después el cero. Los griegos Los números arábigos, profe. también, Los árabes. sí. Los griegos, Profe, pero ahí lo que yo no, ¿cómo si no creen en la nada? Pero la nada es algo, pues. y por eso no puede existir la Sí. nada. Porque si la nada existiese sería algo. Y sí. Hagan una ejercicio mental. Esa es la pelea de Demócrito a Parménides. Sí, Pero yo cuando tuvimos un examen sobre eso, justamente eso dijo que los dos dicen lo mismo, pero de distintas formas. Los dos hablan de la misma cosa, sí, pero de distintas formas. Y es lo que sí, pasa con los mitos. La explicación de una realidad. El rayo está, solamente sí, que él me dice, no, ese Zeus tira. sí, Esa es una explicación sí. válida, porque explica una realidad. Ahora, el científico me va a explicar, no, el electrón y eso. Y un poeta me va a explicar de otra forma. Sí. Son explicaciones. Y yo creo que eso es lo que está pasando en la actualidad también, justamente que como que la ciencia dice es verdad, porque la ciencia dice entonces es verdad. Y no es así, es una forma de explicar la realidad, es lo que yo pienso, lo que sostengo, ¿verdad? Porque hay cosas que no puede explicar todavía la ciencia, pero existen. Sí, exactamente. Es como el teorema de Pitágoras. Estaba ahí ya el teorema, él nomás descubre, o sea, Sí. él hace la fórmula nomás ya, pero siempre estuvo ahí. Por eso el tema de los números, si se descubrieron o son creaciones del intelecto. Y los números técnicamente siempre existieron. Pero Como uno ve, profe, el número 1 acá entrando por tu puerta, el número 5, ¿dónde está? No existe. Pero hay, por ejemplo, estudios neurológicos que demuestran que, por ejemplo, el perro tiene noción del número. Si vos a un perro le das... De la cantidad, pero no el número 1, así no. uno. O sea, el perro no puede decir uno, el perro no sabe, este 1, este es 2. Pero si vos a un perro le mostrás un huesito en una mano y 2 huesos en otra mano, ¿por qué mano cree que se va a ir el perro? Por el hueso, pero no por el número no existe, es una creación del intelecto. Es una abstracción. Es como las letras. Pero, por ejemplo, los perros, eso te he puesto con un experimento neurológico, tienen noción de cantidad. O sea, un perro le mostraba un hueso y 2 huesos, el perro se va a elegir los 2 huesos, el que tiene 2. Pero, como decís, los perros no tienen ese ejercicio mental de abstraer y decir, esto es un 2. Y simbolizar con un símbolo. Ahí está, profe. Abstracción. Sí. Las matemáticas es la forma más abstracta de explicar la realidad. Por eso se dice que es el idioma universal. Porque todos pueden estudiar. Y eso te quería preguntar, profe, cuando hablamos de filosofía, explica la totalidad. Es la forma más difícil de explicar la realidad. Sí. Porque no te abstraes en nada, al contrario. Y la ciencia se abstrae en todo lo más posible. Y es, como decían bien los románticos, que están en la tradición, literatura y su filosofía, algo imposible, porque es un anhelo que vos nunca vas a abarcar la totalidad. Porque si vos abarcar la totalidad, no sería totalidad. Si vos podés abarcar la totalidad, entonces quiere decir que no es totalidad. Entonces vos nunca vas a abarcar, entonces es a lo que vos nunca vas a llegar. Esa noción del infinito que tenían los poetas y filósofos románticos. Y unidad. Entonces, los griegos lo que querían es encontrar el elemento constitutivo del arjé. Por eso Tales es considerado el primer filósofo y también el primer científico, porque Tales fue el primero que trató de explicar racionalmente el origen constitutivo de la realidad, al hablar que todo viene del agua.
Como le dije, los egipcios ya hacían eso porque los egipcios decían que Ra surgió de las aguas, lo que quiere decir que lo primero que estaba era el agua, y después vino Ra. Pero los egipcios explicaban con mitos, entonces, tales, está toda una explicación racional. Tal decía, las cosas tienen humedad, por tanto todas las cosas vienen del agua. El agua es el origen de las cosas, es el origen de la vida, es el origen de... Sí, profe, ¿y dónde vivía Tales? En una isla. Entonces, Sí. dos pasitos estás, agua, dos pasitos, o sea, es la letra de su contexto, es todo más. Por eso yo cuando dicen, ¿para qué estudias filosofía? O sea, y porque justamente para tratar de entender no vamos a entender la totalidad, sino yo pongo el contexto, pongo las emociones, pongo todo. Yo creo que el máximo, digamos, de un conocimiento del filosófico justamente por eso. Y es tan lógico que Tales piense que el agua es el origen de todo. Sí, Porque él vivía rodeado de agua en una isla, justamente la humedad y todo eso. Es lógico. Y vos le exactamente. preguntás a un pueblo originario el origen que es. Ya no, otra visión, otra cosmogonía. Porque justamente lo que tratamos es siempre, lo que yo veo que el ser humano trata de ordenar ese caos que somos. Por eso Sí, tiene la cosmogonía de tal forma y por eso se llama cosmos orden, o sea, el orden para una vida, digamos, si no, nos vamos a volver todos locos. exactamente. Por ejemplo, los pueblos nórdicos tienen otra visión de la cosmogonía, así de... eh, para ellos el mundo es un gigante que Odín destrozó y hizo el universo con los restos de ese gigante, así por ejemplo. Totalmente otra cosmogonía tienen los pueblos nórdicos, por ejemplo. Como es, ¿por qué? Porque ellos estaban ya en el centro del continente con el frío, el hielo, tenían varios días de oscuridad, entonces tenían otra visión del universo. Entonces, lo que crean es el arjé. El arjé es aquello que constituye las cosas, pero no solamente es lo que constituye, sino que es de lo que todo viene y a lo que todo va a volver. Es la realidad primera, o sea, es la base de todo. Así como para hacer limonada necesitas limón, para hacer la realidad necesitas el arjé. Para tales, todas las cosas necesitan agua. Después van a venir Anaximandro, Anaxímenes, van a decir, no, el arjé es el apeirón, que es lo indeterminado, una sopa elemental. Y Anaxímenes así que el arjé es el aire. Lo que va a aportar Anaxímenes, sí, gracias por cambiar. Eh, Vamos a ir por partes entonces. Tales de Mileto, en primer lugar, no solamente era filósofo, sino que también era científico, como les dije. Es matemático. Tales realizó cálculos astronómicos y fue uno de los que primeros en predecir eclipses, aunque hay registros de que, volviendo al tema, volviendo otra vez, hay registros de que astrónomos egipcios podían también predecir eclipses, pero Tales hizo cálculos exactos, volviendo al tema de... no es por... No estoy... De hecho, estoy enalteciéndole a los egipcios, ellos ya hacían eso, pero Tales presentó los cálculos matemáticos para eso, entonces... por eso Tales quedó como uno de los... No, yo no digo el primero, por eso nunca digo el primero Tales, es uno de los primeros, y estableció el teorema que lleva su nombre, el teorema de Tales, que es un teorema matemático que dimos en el colegio. Tales también está en el... esto va a ser interesante, sobre todo para Ana va a ser interesante. Tales es el padre del periodismo y también de la fotografía. ¿Ustedes saben por qué Tales es el padre de la fotografía? ¿Por qué? Cuenta la historia que un día un volcán entró en erupción y Tales se fue a ver. Supongo que a una distancia prudente, ¿verdad? No creo que haya sido tan loco de irse cerca del volcán, ¿verdad? Pero estaba tan cerca, a pesar de que estaba imponente, estaba tan cerca que podía ver las rocas ígneas cayendo por la ladera del volcán. Y él observó que las rocas ígneas que caían dejaban trazos de luz. Entonces fue el primero en registrar el fenómeno que se conoce como permanencia de la luz, que es la base de la fotografía. O sea, Ok. por eso tal es el padre del periodismo gráfico, vamos a decir, y también es el padre de la fotografía, vamos a decir, el padre en el sentido que fue el primero que estableció uno de los principios clave de la fotografía, que es la permanencia de la luz. En eso se basan las cámaras oscuras, que después van a ser las bases de las cámaras fotográficas. Tales predijo eclipses, realizó cálculos y hizo científicos. Por eso Tales era no solamente un filósofo, sino que también era un matemático. Y esto es común en todos los presocráticos. Todos, en cierta forma,
son científicos, si bien podemos decir que algunos actualmente no serían considerados científicos, serían considerados matemáticos, no científicos así de pura sangre, vamos a decir, eh, porque no se dedicaban solamente a la matemática, sino que hacían otras cosas y algunas no son tan científicas, pero sí, podemos decir que son, para los cánones de la época, son ellos científicos también, aparte de filósofos. Anaximandro de Mileto, y esto es algo que pocos textos aclaran, Anaximandro fue el primero registrado, por lo menos que tenemos, del que tenemos registro, que formuló una teoría de la evolución. Anaximandro dijo que la vida se origina en el agua. Anaximandro era sucesor de Tales. Entonces él también, si bien él decía que era el Apeirón, él quita de Tales que la vida sale del agua. Porque obviamente ellos observaban que cuando llovía salían un montón de bichos, salían un montón de cosas. Entonces ellos decían, esto es porque la vida sale del agua. Y Anaximandro dijo, la vida sale del agua, específicamente del fango de los lechos marinos, y de ahí surgen criaturas que después se convierten en peces. Esos peces después salen a la tierra y de estos peces salimos nosotros. Fíjense, siglo antes que Darwin, Anaximandro ya tenía una teoría de la evolución, que nosotros veníamos del pez. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que Darwin es el padre de la evolución y no le damos el crédito a Anaximandro? De vuelta otra vez, porque Darwin fue el que estableció las bases científicas de la teoría. Anaximandro teorizó, pero nos dio una base científica. Darwin estableció la teoría de selección natural y con eso le dio una base científica a la teoría de la evolución. O sea, básicamente Darwin comprobó científicamente los razonamientos de Anaximandro. Por eso Darwin tiene el crédito de ser el padre de la teoría evolutiva y no Anaximandro, aunque Anaximandro fue el primero en establecer una teoría de la evolución, el primero que tengamos registro, porque pudo haber alguien antes de que no sepamos porque no quedó registro de nada. Y eso es muy interesante y es algo que pocos libros de historia de la filosofía mencionan. Después tenemos a Anaxímenes, que era sucesor de Anaximandro, que él decía que el arjé era el aire, pero a diferencia de Tales y Anaximandro, él no solamente explicó por qué decía que el arjé, sino que explicó cómo se iban formando las cosas. Anaximandro dijo que el aire se formaba por procesos de condensación y rarefacción. Anaximandro observa la naturaleza y ve que la humedad se condensa en gotitas. Eso se llama condensación. Entonces él dice, el aire se convierte en agua. El agua que se condensa se convierte en hielo. El polvo del aire que se condensa se convierte en la tierra. Y el aire enrarecido se convierte en gases, se convierte en esos gases sulfúricos que despiden los volcanes, se convierte en fuego, porque los fuegos son gases incandescentes, se convierte en calor. El aire enrarecido es aire húmedo que tanto nos gusta en verano. Entonces, para Anaxímenes, el aire enrarecido es la causa del calor. Entonces, él fue el primero en no solamente hablar del arjé, sino que en explicar cómo el arjé formaba las cosas. Incluso la vida se forma por el arjé, por el soplo vital. La vida es aire. Aliento vital es la vida. Entonces, ese es el razonamiento científico de Anaxímenes. Profe, ese es el aneuma. Sí. Y Anaximandro era el Apeirón. Sí. Que es lo indeterminado, sí, ¿verdad? Para Anaximandro la realidad era una sopa de todos los elementos mezclados en una sopa. Que se iban separando después hasta hacer el calor, frío, lo mojado, lo seco, la noche, el día, así. Se iban separando sus contrarios hasta hacer las cosas como conocemos y que después todo iba a volver otra vez a hacer esa sopa y así en un ciclo constante de separación y unión de las cosas. Sí. La siguiente diapositiva. Después tenemos a Pitágoras, que como les dije, es el, entre comillas, padre de la matemática, si bien la matemática existió desde siempre, desde que nosotros contamos con los dedos existió la matemática, pero... Entre paréntesis, profe, ¿leíste alguna vez Isaac Asimov, La historia de los números? Yo leí a Asimov varios cuentos, pero nunca leí la historia de los números.
Es simpaticísimo cómo se descubren los números. Le voy a compartir a los compañeros también. Dale. Pero es muy lógico cómo escribe. Me acuerdo, acá, al mirar la Pitágoras. Sí. Para Pitágoras, la realidad da números. Toda la realidad es medida, proporción, orden. Esto viene también de la parte mítica, el cosmos, el orden. Todo es orden, todo tiene medida, todo tiene proporción, todo tiene forma y figura. Entonces la realidad es matemática, porque si todo tiene orden, medida, proporción y figura, quiere decir que todo es medible y todo se puede expresar en números. Por tanto, la realidad es el número. El arjé de las cosas es el número. Y por eso Pitágoras es importante, porque el primero en pensar fuera de la caja. Todo el mundo buscaba el arjé en las cosas: tierra, fuego, aire, agua, corazón, falta el Capitán Planeta, no me llama. Salía el Capitán Planeta y de repente. Perdón por mi referencia noventera. Bueno, Pitágoras pensó fuera de la caja. Él dijo, él no buscó en un elemento, sino que buscó en algo más abstracto. Y ahí están los números. Todo es todo es plano, figura. O sea, todo muy sensible puede establecerse en forma, figura, plano, etc. También Pitágoras asoció el universo a una rama del arte que es la música. Porque Pitágoras decía que así como la música tiene vibraciones, el universo también tiene sus vibraciones armónicas. Toda la realidad consiste en, como le dije, los números que crean el orden del cosmos con esa armonía. Entonces el universo es como una gran música armónica. ¿Y qué es la armonía? Una sucesión matemática de sonidos. Entonces para Pitágoras el cosmos era una música con su orden, con sus medidas, con su proporción. Era como una orquesta donde cada cosa hacía su parte y juntas producían las leyes del cosmos. Otros que aportaban a la ciencia son los filósofos atomistas. La noción de átomo no es de los científicos, sino que es de los filósofos. Los científicos nos robaron nos chorearon ese término. Átomo que es indivisible. Antes del microscopio, antes de los científicos, los filósofos ya decían que la realidad tenía que haber un punto indivisible de la realidad. Les pregunto yo, ¿cómo ustedes piensan que los científicos llegaron al concepto de átomo si no fue por sin microscopio, cómo ellos supieron que del átomo si no tenía microscopio ni nada? ¿Cómo ustedes creen que los filósofos pudieron deducir la existencia de los átomos? Imaginen una hoja de papel. Yo rompo esa hoja, tengo 2 pedazos de papel. Rompo, tengo más pedazos, más pedazos, más pedazos. Después tengo tiras de papel. Después tengo tiras cada vez más chicas, hasta que tengo polvo de papel. Sigo partiendo de eso. Y los filósofos decían, va a llegar un punto en que yo no voy a poder partir más. Que va a ser una partícula diminuta. Entonces, a eso se llama átomo. Átomo que es indivisible. Ahora, profe, mira la naturaleza. O sea, ellos observaban, en realidad, al leer esto, o sea, cuando yo soy metodóloga también, cuando yo estudié metodología, hicimos un curso avanzado de epistemología, y en realidad las ciencias, cualquier ciencia, es en realidad historia de la ciencia, porque vos la tenés que estudiar a toda la historia anterior de la ciencia, y siempre vas a encontrar a los filósofos primero. Sí. Los filósofos presocráticos son los filósofos que dieron nacimiento a las ciencias duras, como la física, la química y demás. Y este átomo, al dividir, yo tenía el cuento de que dividía un racimo de uvas, no una hoja, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta que no se podía dividir, entonces es átomo. Por eso los libros vienen en tomos, había sido. Eso yo después deduje, porque las palabras también, digamos, que tenemos, las palabras son todas latinas y griegas, por eso fue importante el año pasado tener una prueba de Adri. Exactamente, y tomo es división. Sí. Por eso pasame el primer tomo del libro, había sido es la división de ese libro. Yo no sabía, cuando dije, y átomo quiere decir que no se puede más dividir.
lógico, etimología de la palabra. Antes, Sí, lo que pasa es que yo vengo de la escuela vieja, antes en el colegio te enseñaban así una lección. sí, Primero, etimología de la palabra, concepto sí. y definición. Ese era el sistema de educación y yo creo que ayuda bastante, que ahora no tenemos lastimosamente. Yo le tengo que enseñar a mis hijas. Sí, exactamente. Se perdió mucho eso. Eh, Jessica dijo, yo les quiero, me caí, volví a subir, me quedé en una parte un poquitito antes que Pitágoras. Dijimos en Tales era el Arjé, en Anaximandro era el Apeiron, ¿cómo eran Anaxímenes? El aire. Eh, el, La neumonía y todo eso. Mm, Ahora, por ejemplo, resurge todo, digamos, anaxímenes con estas enfermedades de depresión y eso, porque tu neuma, tu ánimo y la gente que es depresiva es la que no puede respirar mucho. Eso es lo que te digo, profe. Todo es filosofía y eso a mí me da rabia, por ejemplo, a todos los, no la mayoría, ¿verdad? Pero la mayoría, digamos, que no, el psicólogo no, o el médico, pero en realidad es filosofía. Y si sí. nos damos cuenta, el filósofo es filósofo mucho tiempo después de mirar la realidad física. Por ejemplo, todo eso miraban qué cosa, la realidad física. Por eso habló el profe que los presocráticos eran, Ujú, digamos, científicos materialistas porque miraban qué cosa, la ujú, naturaleza, sí. la realidad. Yo quiero reivindicar a filosofía. Yo no sé si voy a poder ser filósofa, ¿verdad? Pero yo quiero reivindicar a la filosofía y que está transversal en todo. Gracias, Jessica. Volví a traer a la siguiente diapositiva, la que estábamos. Como dije, la atomita te usa el concepto de átomo, pero para ellos el átomo no era como nosotros vemos ese átomo modelo atómico, es el modelo atómico de Bohr, que recién es del siglo antepasado, el modelo atómico de Bohr. Nosotros, los griegos, ¿cómo veían el átomo? Por ejemplo, los griegos decían que el átomo de fuego era una pelotita con pinchos, con puntitas. Por eso el fuego te quemaba, porque eran pelotitas microscópicas con pinchos. Así decían Leucipo y Demócrito, los fundadores de la teoría atómica. El átomo del agua era una gota de agua minúscula, el átomo de la tierra era como una semilla minúscula, el átomo del aire era una burbuja de aire minúscula, y así. Así eran los átomos. Ellos no tenían esa noción del átomo con protones, neutrones y electrones que nosotros tenemos ahora. Que por cierto, el modelo atómico del modelo de Bohr también está desactualizado. Se usa por fines didácticos, pero está desactualizado. El átomo sería más una forma de nube, tendría, porque no es que las partículas giren así en orden como se ve en el modelo atómico de Bohr. Pero acá hay otra cosa interesante. Los atomistas introducen el concepto de vacío. ¿Se acuerdan que los griegos no creían en la nada? Y ahora vienen estos tipos, estos locos vienen con la idea de vacío. Y eso causó todo un debate entre los griegos si existía el vacío o no existía el vacío. Algunos pensadores griegos decían que no podía existir el vacío, porque todo está lleno. Eso, por ejemplo, decía Parménides. No puede estar el vacío porque el vacío es no ser y la realidad es ser. Otros filósofos, como Epicuro y Demócrito, sí hablaban de que había vacío. Así cerquita tuvieron del cero, pero no llegaron al cero. Llegaron a la noción de vacío, que ya es eh, algo parecido a la nada, pero de hecho es la nada al vacío, ¿verdad? Pero eso es algo que le costó, un chip que le costó cambiar a los griegos. Demócrito y Epicuro era la idea del cero o el vacío. Leucipo y Demócrito. Y Epicuro también tomó la teoría atómica de Leucipo y Demócrito, va a ser retomada por Epicuro. Y Parmenides decían que todo estaba lleno, que no podía haber vacío. Ellos decían, hablaban de la idea de cero, dijiste, o dijiste vacío, profe. Eso Y es lo que no escuché. el vacío trae la idea del cero, porque el cero es nada. El cero es un número que no tiene valor. Aunque también podemos discutir si el cero es nada, porque 0,0,0 es algo ya. ¿Entendés? Pero bueno, el punto es que el cero es un número que expresa nada, que expresa ninguna cantidad. Entonces ahí tuvimos cerquita la idea del cero ellos, pero no llegaron, como les dije, los griegos y los romanos tenían en cuenta, porque el concepto de nada le costaba a los griegos, le costaba insertar el chip a los griegos, el concepto de nada. Porque los griegos tenían la idea de que de la nada no puede salir nada, porque la nada no puede existir. Porque si la nada existiese, entonces sería. Por eso que este concepto de átomo y vacío causó medio roncha en el pensamiento griego. Entonces la idea así de que sí existe. Incluso ahora en la ciencia, en el ámbito científico, ahora estamos
con que los átomos de vacío no son átomos porque son divisibles en protones, neutrones y electrones, que son partículas subatómicas y que estas se dividen en quarks, y después ya estamos en el tema de los cuantos. Entonces, ¿el vacío es vacío o no es vacío? Y la mayoría de los científicos están diciendo que el vacío no es vacío, que hay algo subatómico ahí, pero el tema es que la teoría cuántica está en pañales y no sabemos qué exactamente es. No entendemos bien las reglas del vacío nosotros todavía. Sabemos que hay algo, pero ¿qué? Ahí volvemos otra vez, porque no se puede nomás explicar todo, científicamente no se puede explicar todo. No. Porque en realidad hay más vacío que materia, digamos. De hecho, si un átomo fuese el tamaño de una canica y vos pones ese átomo en una catedral, el átomo estaría en el centro y las paredes de la catedral serían las partículas subatómicas estarían más o menos en las paredes de la catedral. O sea que el átomo es todo, casi todo está lleno de nada otra vez. La materia oscura que hablan los científicos ahora. Exacto. Y que no el agujero negro es un lugar donde no puede atravesar, o sea, no tiene salida la luz. Entonces, y la luz es, digamos, la idea de que existe algo. Y los agujeros negros no tienen límite, digamos, no puede salir la luz. O sea, volvemos a los filósofos, encima los filósofos presocráticos, eso es lo que digo. Yo digo que la ciencia física y la química, esto es puro filosofía, solamente que ellos explican, ya sea matemáticamente, con sus fórmulas y demás. Es lo que ellos hablaban. Sí. Y de acá vamos a salir un poquito otra vez de la filosofía y vamos a ver que esto de la filosofía, de explicar la realidad racionalmente, pegó también fuera de la filosofía y se va a otros ámbitos de la ciencia. Por ejemplo, tenemos a Heródoto Halicarnaso, Heródoto, el padre de la ciencia histórica. ¿Por qué Heródoto, el padre de la ciencia histórica? Porque fue el primero en explicar racionalmente los hechos históricos. Si ustedes, por ejemplo, leen Homero, ¿cómo explicaba Homero un hecho histórico? Homero decía, la guerra de Troya ocurrió porque hubo un... Épicamente. Sí. De hecho, a mí me encanta Homero. Les cuento que la Ilíada es mi libro favorito. ¿Cómo explicaba Homero una guerra? Homero dice que la guerra fue porque hubo un debate de belleza entre tres diosas. Era Atenea y Afrodita. Y el que decidió el debate fue París. Y Afrodita le prometió que iba a tener el amor de Helena. Y por eso París le dio el voto a Afrodita. Porque Atenas le prometió sabiduría, él le prometió poder, y Afrodita le prometió una mina, y obviamente París eligió la mina. Amor. Podemos escuchar la decisión de París, pero es lo que eligió. Bueno, entonces, pero el problema es que Helena tenía esposo, era Menelao, hermano de Agamenón, que era básicamente el mandamás de toda Grecia. Entonces, el rey más poderoso. Entonces, París le lleva a Helena, porque Afrodita hace que Helena se enamore de él y pues él se va con él. Entonces ahí empieza la guerra de Troya. O sea, Homero explica una guerra por conflicto entre dioses. Y todo lo que pasa en la Ilíada es por los dioses. Cuando los griegos ganan es porque un dios interviene. Cuando los troyanos ganan es porque un dios interviene. Cuando pasa algo es porque un dios interviene. Cuando alguien se enamora es porque un dios interviene. Todo es porque un dios interviene. Y Heródoto... Pero en la Odisea es Odiseo, es Ulises y es un mortal. Sí, Hola, o sea... Pero le ayuda a Atenea. Atenea le está constantemente ayudando a Odiseo. Le está constantemente ayudando. De hecho, la Odisea empieza con Atenea, le pide a los dioses que le dejen salir a Ulises de la isla. Y Atenea le ayuda un montón. Claro, yo no dije que no había dioses, dije nomás que el protagonista, que estaba narrada desde otro punto de vista, nomás la Odisea. Sí. Está narrada, y tenés razón, está narrada desde el punto de vista de Ulises o Odiseo. Me gusta más Odiseo. Pero eso pasa con el teatro. El teatro en Grecia primero es solo lo que pasa entre los dioses. Esto mismo que explicas en la Odisea, que de hecho es tomado también como una obra de teatro, que son conflictos entre los dioses. Después comienzan los conflictos entre humanos y dioses, porque los humanos sufren los caprichos de los dioses, como Antígona y ese tipo de cosas que vamos a analizar en otra clase. Y después recién es humano. Tenemos que esperar hasta el siglo XII más o menos que aparezca Shakespeare para que la clase más predominante en el mundo, la clase media o baja, entre dentro del relato universal. Yo hablo desde la dramaturgia. Guarda eso en tu archivo para cuando demos modernidad. Guarda ese Shakespeare, guarda en tu archivo. Así agarra y guarda en tu archivo para la modernidad. Quiero discutir eso cuando demos modernidad. No, y la historia de la tragedia, sí. De hecho, la tragedia empieza con Homero, eso que eran
eh, básicamente los dioses como entidades ajenas, no ajenas en el sentido que porque intervenían, pero ajenas en el sentido que eran totalmente algo diferente a los humanos. Después en la tragedia viene el boom que fue Eurípides. Eurípides le humaniza a los dioses. O sea, Eurípides les pinta a los dioses como humanos. Y ese es el valor de Eurípides. Eurípides, perdón por la comparación, Eurípides es el Marvel de los griegos. Eurípides es el Marvel porque en Marvel los superhéroes tienen problemas humanos, o sea, Spider-Man tiene problemas humanos, y Eurípides es el Marvel. Los dioses son así como humanos caprichosos en Eurípides. En Homero se ve también, pero se ve desde fuera. O sea, los dioses tienen su capricho, pero son cosas que están más allá de los humanos. Están hacia allá. Están los dioses acá y los humanos estamos abajo. Y en Eurípides los dioses son más humanos. O sea, tienen más mentalidad humana que en sus antecesores. Eh, eso es lo que respeto a lo que vos decías, ¿no? La evolución de la tragedia griega. Entonces, Herodoto fue el primero en explicar el relato razonado. Por eso Herodoto es el primer historiador, porque Herodoto explica. Eso no quiere decir que Herodoto era ateo, esas cosas, sino que Herodoto decía: los dioses existen, pero yo no voy a explicar la historia con los dioses, voy a explicar la historia con causas humanas. Y lo que hacía Herodoto es: iba y entrevistaba a la gente. Por eso muchos dicen que Herodoto no era un historiador, que era un periodista, pero está mal eso. O sea, ahora sería un periodista, pero Herodoto rescataba las fuentes en esa época. Todavía no existía el avance de la ciencia histórica. De hecho, el tema del análisis de las fuentes recién viene con Polibio, pero la entrevista fue el primer método de recabar información histórica. Y fue con Herodoto que viajaba, recorrió el mundo antiguo y rescataba la historia que le narraban los pueblos y explicaba las cosas sin intervención de los dioses. Por eso Herodoto es el padre de la historia. Es como que recogió la tradición oral. Sí, exactamente. Y también le tenemos, en la medicina tenemos a Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina, y no solo la medicina, sino que también es de la ética médica. Hipócrates es el padre de la ética médica. ¿Por qué Hipócrates es el padre de la medicina y de la ética médica? Porque Hipócrates fue el primero también en decir que la enfermedad no era causada por dioses, sino que era causa de los seres humanos. Era causada eh, por desequilibrios en el cuerpo humano. O sea, eran no, eran Tendríamos que volver a la medicina hipocrática. Yo estoy leyendo, profe, medicina hipocrática y es fantástico. No hay nomás muchas fuentes. Y después ¿Tenés en PDF, Jessica? Sí, voy a mandar ahí, sí, tengo ahí. Gracias, papá. Porque hay un médico que sí, Kalker, que hace esta medicina germánica que es muy achacada por la ciencia médica, digamos, estándar que tenemos. Porque él explica así las emociones. Y Hipócrates, por ejemplo, el fármaco es tanto algo que te puede matar o te puede curar. Sí. Todo está en la medida. Por eso todo con medida. Y ahí viene también la filosofía esta de Epicuro, que el equilibrio está en eso. Bueno, ya me voy a agarrar. Fármacon, de hecho, quiere decir remedio y también quiere decir veneno. La palabra tiene las dos acepciones. Fármacon. No, ¿por qué Hipócrates para la medicina? Antes las enfermedades se explicaban por los dioses. Por ejemplo, si ustedes leen, volviendo a los textos de Homero, cuando alguien tiene un infarto, los textos de Homero dicen fue flechado por Apolo, o sea, Apolo le tiró un flechazo y murió. Así explicaba. O cuando alguien se enamora, le flechó Cupido. O cuando alguien tiene un brote psicótico o algo de locura, dicen los dioses le volvieron loco. Eso está en Eurípides, por ejemplo. La locura era un castigo de los dioses. Por eso los locos eran marginados en esa época, porque pensaban que eran maldecidos por los dioses. Cuando alguien nacía con una deformidad es porque, de vuelta, castigo de los dioses. Entonces Hipócrates dijo, no, los dioses no tienen nada que ver. La medicina, los males del cuerpo se producen por desequilibrios en el cuerpo mismo. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Jessica. Y Hipócrates también
sentó las bases de la ética médica con sus dos principios. Acá está en latín, pero porque no escribía latín, obviamente, así, el principio griego. El primer principio es no hacerle daño al paciente, o sea, respetar la integridad física y psicológica del paciente. Si no podés mejorar al paciente, si vos ya, por ejemplo, tiene mucha fiebre, vos le diste todos los medicamentos, entonces por lo menos no tenés que hacerle daño, no tenés que ser invasivo con tu medicina. Eh, eh, Esto no está así textualmente en el juramento hipocrático, pero sí está implícito en el juramento hipocrático. Que después, el que sí ya puso así en el manual médico fue el médico romano Galeno, que se basó en Hipócrates. Después otro principio es hacer el bien. El médico tiene que dedicar su arte o habilidad, tecné, porque en Grecia estaba esa noción del arte y tecné, y cosas como la medicina eran vistos como una técnica o tecné, pero a la vez también eran vistos como un arte. Tiene que usar siempre en beneficio de otro, nunca puede usar la medicina para el mal, porque aunque ustedes no crean, la medicina también es una ciencia que se puede usar para el mal. Hay experimentos médicos bastante nefastos en ese sentido. En cambio, pues decía que el conocimiento tiene que ser para beneficio de los pacientes. Y ahí tenía el concepto así de justicia e injusticia, que tiene otra vez que ver con el orden del cuerpo, el orden del alma y todas esas cosas. Y justamente esa es la función de la medicina, restaurar el orden del cuerpo y del alma. Acá está la teoría de los humores. Hipócrates sostenía que la salud o la enfermedad de los cuerpos se debían no a los dioses, sino a un desequilibrio entre 4 sustancias o humores del cuerpo. Hipócrates clasificó las sustancias del cuerpo. De hecho, él hasta hacía experimentos con la sangre. De hecho, se cree que fue el primero en separar el hierro de los demás componentes de la sangre y produjo una sustancia blanquecina, que sería algo parecido al plasma, ya que él le llamó flema. Y separó del componente ferroso de la sangre y separó así. Y posiblemente si hubiese tenido más conocimientos modernos hubiese podido desarrollar hasta anticoagulantes, porque en ese principio de separación se consigue el anticoagulante, se consigue el suero y el anticoagulante y esas cosas. Pero en esa época no había la tecnología para eso. Pero Hipócrates separó los humores en flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. La bilis amarilla es lo que nosotros conocemos como pus, y la bilis negra es eso que sale así de repente en el hígado, esas cosas, suele salir así un líquido negro, esa es la bilis negra. Entonces estos humores y Hipócrates estaban equilibrados en el cuerpo. Un cuerpo equilibrado, un cuerpo con humores, era un cuerpo equilibrado, que tenía todo equilibrado sus humores, pero las enfermedades ocurrían por desequilibrio de los humores. Por ejemplo, cuando la sangre se desequilibraba, ocurría la fiebre. Por eso el tratamiento de antes para la fiebre era drenarte la sangre, ya sea cortándote o con sanguijuelas, y así te calmaban la fiebre, drenándote la sangre. Cuando vos tenías mucha rabia, acumulabas mucha rabia, eso te podía salir cualquiera de las dos bilis, eso te producía enfermedad. Cuando estaba resfriado, ahora como que tu cuerpo se desequilibraba y producía flema además. Y así Hipócrates explicaba las enfermedades. También Hipócrates explicaba que estos humores del cuerpo también influían en el carácter de las personas. Por ejemplo, las personas muy sanguinolientas eran tendientes a ser así muy de pocas pulgas, que pierden la paciencia, que tienen un carácter así fuerte. En cambio, las personas, no sé, por ejemplo, flemáticas eran, por ejemplo, más tendenciosas a la haraganería. Entonces, el humor del cuerpo influía en el carácter. Y la enfermedad era justamente ese desequilibrio del cuerpo. La teoría de Hipócrates fueron válidas durante muchísimo tiempo. Recién empezó a perder preeminencia en la segunda mitad. Imagínense usted, Hipócrates
del mundo antiguo, y su teoría dura hasta la segunda mitad del siglo XIX con el descubrimiento de los microorganismos. Allá vimos que el cuerpo no era cuestión de humor, sino que también influían cosas como microorganismos, bacterias, parásitos, virus. eh, pero obviamente Hipócrates no podía ver eso, porque no tenía la tecnología para ver los microorganismos, no existía la tecnología. Entonces, ¿qué es lo importante de Hipócrates? Primero que Hipócrates fue uno de los primeros en establecer los principios éticos de la medicina. El juramento hipocrático trata de otra cosa, que el médico tiene que tratar a las personas distintamente de su clase social y todas esas cosas. O sea, el médico tiene que atender. Eh, Está el tema de que, como vimos, los principios de que tiene que hacerle bien al paciente y no tiene que ser invasivo con el paciente. O sea, Hipócrates estaba en contra de los tratamientos que eran invasivos para los pacientes. Eh, Eso es lo primero, establecer la ética médica es lo primero. Pero también Hipócrates estableció los principios de que era el cuerpo humano el causante de la enfermedad. O sea, las enfermedades son causadas por afecciones del cuerpo humano, no por cosas externas del cuerpo humano. Y también la relación entre el cuerpo humano y el humor de las personas, la relación entre el cuerpo y la mente de las personas. Hoy nosotros con la neurociencia, las ciencias médicas, sabemos que eh, eh, nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Nuestra producción de hormonas influye en nuestro comportamiento. Cosas como la producción de hormonas, afecciones del cerebro, incluso nuestro estado de salud. Nosotros tenemos un humor cuando estamos en estado de salud y tenemos otro humor cuando estamos en estado de salud. Y eso Hipócrates ya vio siglos antes de que pudiésemos comprobarlo científicamente. Por supuesto, y sabemos que esta teoría no es del todo, vamos a decirle, completa, para no decir que está desfasada. No es del todo completa porque sabemos que hay cosas que afectan el cuerpo humano, virus, parásitos y cosas. eh, Tenemos ya conocimientos nuevos de la medicina, pero es incluso valioso el aporte de Hipócrates. Es valioso no solamente en el campo ético, sino también en el campo médico en sí. Porque Hipócrates sentó las bases de la medicina, y como vemos en este, estuvo prácticamente vigente, incluso a pesar de los avances que hubo en la edad moderna, en la edad media, hubo avances en la medicina, pero Hipócrates siguió prácticamente vigente hasta el siglo XIX con las nuevas tecnologías que eh, le, le relegaron, vamos a decir. Ya hay nuevos avances médicos y demás. Entonces, eso es lo que básicamente decía la teoría hipocrática. Eh, También surgieron otras disciplinas en eh, pensamiento griego. Por ejemplo, acá ustedes, yo sé que en este grupo hay eh, gente de derecho, y la ciencia jurídica surge también entre los filósofos de presocráticos. Bueno, en este caso no serían tanto presocráticos, sino contemporáneos, porque la filosofía jurídica surge como tal con los sofistas, que siempre son muy mal tenidos en cuenta los pobres sofistas. Se les toma como chantas, pero los sofistas fueron los precursores de dos ciencias. Primero la pedagogía, o sea, la educación, y segundo la filosofía del derecho, o sea, la ciencia del derecho. ¿Por qué los sofistas son yo sé que acá muchos de ustedes son abogados, me van a decir, profe, pero el derecho surge en Roma y sí, cierto, 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 no voy a discutir eso. Pero los primeros que separaron el tema de la ley física de la ley natural fueron los sofistas. Los sofistas establecieron el debate entre la physis y el nomos. Esto también tiene que ver mucho con un contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de los sofistas? El contexto histórico de los sofistas es el siglo V antes de Cristo, la era de Pericles, que es la era de esplendor en Grecia. De hecho, todo lo que nosotros vemos de Grecia en la tele, son los templos, el Panteón, los templos, el Partenón, los anfiteatros, esos son todo el siglo de Pericles. O sea, todo lo que conocemos de Grecia básicamente es de la época de Pericles. Para muchos el mejor estadista de la historia de la humanidad.
Otros tienen su crítica a Pericles. Pero sí que marcó historia y su historia. ¿Qué trajo Pericles de nuevo? Pericles trajo la democracia. Ahora bien, la democracia en Grecia no era como la democracia que tenemos ahora, no era universal, no era representativa, participativa, no era nada de eso. En la democracia griega votaban los ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos eran hombres, o sea, hombre entendido en el sentido de varón, tenía que ser varón, que hacían el servicio militar y que tenían propiedades en la ciudad. O sea, mujeres no votaban, esclavos no votaban y gente que no tenía casa no votaba. Gente que no tenía propiedad en la ciudad no votaba. Entonces no era una democracia universal, ni participativa, ni pluralista como la democracia actual. Ahora cualquiera puede votar. En la época griega no, solamente votaba el ciudadano. La mujer no votaba, el esclavo no votaba, solamente votaba el ciudadano. Ahora, ¿qué tiene que ver con los sofistas? Esto, que eso es algo, si bien era algo negativo la democracia griega tenía algo muy positivo, que es que en la democracia griega se debatía. Los griegos no eran como nosotros, que votamos, después nos quejamos 5 años, después votamos otra vez. Los griegos intervenían en su ciudad. O sea, se hacía asamblea en la plaza o en el foro, se hacía asamblea en el ágora, que era la plaza o el foro. Bueno, foro es un término romano, ¿verdad? Pero los griegos tenían su lugar donde se reunían ahí. Yo le digo foro, no sé cuál es el nombre. No sé si alguno de ustedes sabe. Pero el ágora era la plaza o mercado donde se reunían, pero también había generalmente a la entrada de un templo, palacio donde se reunían ellos ahí para también discutir los ciudadanos. Y se discutía la reforma de la ciudad. Y lo importante es que el ciudadano griego era partícipe de la política, no es como nosotros que votamos y nos quejamos y después votamos otra vez. El griego participaba en la política de su ciudad. Se iba, discutía, se iba a pelearse por la reforma de su ciudad. Entonces, ahí en este contexto yo creo sofista porque ¿Jessica? No, profe, lo que pasa es que ellos tenían una democracia directa, nosotros tenemos una democracia representativa. Nosotros Sí, le damos ese voto para que el tipo me represente a lo sí, que yo manifiesto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que una vez que vos le das tu voto a ellos hacen lo que quieren. Ahí está la pequeña diferencia y además está el consenso. La democracia de ahí era consensual, o sea, se ponían de acuerdo, no es como nosotros que es por mayoría. Lo que dice la mayoría tenemos que aceptar. Esas son las dos pequeñas, gran diferencias que hay. Y eso yo le enseño a mis alumnos. Eso es lo sí. primero que les enseño cuando le digo justamente que de la democracia. Esa es la diferencia con la democracia directa de Grecia, que no es igual y No, queremos hacer esa comparación y nada que ver. Lo bueno, o sea, la diferencia entre que tiene que ser ciudadano, hombre, bueno, eso sabemos, pero en el sistema es que es directo, es decir, yo hago, o sea, se ponían ahí de acuerdo, bueno, Aristófanes va a hacer el puente y el otro va a traer la fruta de allá, bueno, el consenso, pero nosotros no, nosotros damos la representación a otros que vienen a ser diputados, senadores, los gobernadores, el presidente, y ellos hacen lo que creen, o sea, ellos nos representan a sí. nosotros, pero lo que pasa es que no nos representan. Ese es el tema con la democracia actual. Perdón. Sí, es una muy buena aclaración, Ana. Pero para mí lo importante es que el griego participaba de su vida ciudadana, o sea, era un ciudadano partícipe de su política y nosotros no participamos en nuestra política, eh, eh, no estamos nosotros metidos en la política, nosotros como si elegimos otros representantes y después no le dejamos ahí y ellos después hacen lo que quieren, obviamente, ¿verdad? Eh, pero bueno, el punto es que este sistema requería que haya gente que le enseñe a las personas a debatir, que le enseñe a los ciudadanos, que eran generalmente la gente de la clase alta, porque para tener propiedad en la ciudad tiene que ser de clase alta. Entonces esa gente empezaba a contratar profesores y ahí surgen los sofistas. Por eso los sofistas fueron los primeros profesores. Antes el profesor era el sabio, era así. Alguien que no, de hecho, estaba mal visto que alguien cobre por enseñar y los sofistas empezaron a cobrar por enseñar y eso les dio mala fama porque antes el conocimiento ha tenido como algo universal. Antes que yo te cobre por enseñar era como que yo te cobre porque vos me pedí un vaso de agua.
El agua pues tiene como un recurso que es de todos. Y uno puede cobrar a alguien, no puede ser tan rata de cobrar a alguien un vaso de agua que cuando viene una persona y te pide agua, eh, pero así, los sofistas dijeron, no, yo me capacité y yo voy a formar a esta persona y yo quiero cobrar por eso. Por eso los sofistas son los primeros docentes, como nosotros tenemos entendido. Antes un docente era más parecido a, no sé, a Jesús, que enseñaba gratis, que daba parábola y que... antes los sofistas fueron los primeros profesores eh, de profesión, vamos a decir, de profesión profesor. Fueron los primeros que hicieron de la enseñanza. Y otra cosa interesante de los sofistas es que ellos creían en la educación universal. O sea que todos tenían derecho, no solo las clases altas, sino todos, siempre y cuando puedan pagarles, ¿verdad? Pero todos tenían derecho. Si vos eras, por ejemplo, una persona de clase alta que vos podías pagar y educar. Si vos eras un esclavo que por alguna razón consiguió un poquito de platita y querías estudiar con un sofista, podías estudiar. Obviamente los sofistas más buenos eran caros y había sofistas más baratos, ¿verdad? Pero normalmente un contrato de profesor en esa época no era nada barato, ¿verdad? Pero los sofistas fueron los primeros en plantear que todas las personas somos iguales y que todos tenemos derecho a una educación. O sea, fueron los primeros en plantear una educación universal. Si bien en la práctica, obviamente, vos teniendo recursos, tenías más probabilidad de estudiar con un sofista que no tiene recursos, ¿verdad? Pero hubo casos de sofistas que incluso hacían el sistema de pagarme después, esas cosas. O sea, siempre se puede negociar con... Pero sí, los sofistas decían, yo te enseño, pero vos me tenés que pagar. Por eso los sofistas son los primeros docentes de profesión. Y los sofistas también son los primeros en poner la cuestión de derecho. Por eso los sofistas fueron los primeros en transmitir la noción del nomos. O sea, transmitir la noción de la ley como una convención social. La ley no es algo que viene de la naturaleza, sino que viene de una convención social. Acá podemos una pregunta así. ¿Matar es malo porque es malo o matar es malo porque nosotros decimos que es malo? Acá ya me van a querer retar los compañeros abogados porque saben que esta es una cuestión hasta ahora irresoluta. ¿Matar es naturalmente malo o nosotros decimos que es malo? ¿La ley es ley porque tiene que ser ley o es ley porque nosotros decimos que es lo correcto o lo incorrecto? ¿Existe una justicia absoluta o la justicia algo relativo? ¿Qué opinan ustedes? En la Alemania nazi, cuando iban a los campos de concentración los judíos y eran masacrados, el régimen jurídico nazi, para el régimen jurídico nazi de esa época era legal. Sí. De ahora que lo legal sea justo, hay una distancia grande. Me encanta eso, porque está el debate de Sofita y Sócrates. Los sofistas decían, la ley depende de la cosmovisión de la gente, o sea, del consenso de la gente. Y Sócrates decía, no, lo malo está malo aunque todo el mundo diga que está bien. El ejemplo, y justamente eso le pasó, no sé si acá los compañeros abogados le conocen a un tal Kelsen, que hizo la famosa pirámide de Kelsen esa. El tipo dijo, no, lo primero la ley. Y tuvo la mala suerte que le vino a darle el régimen nazi, dijo Tera. Porque los nazis hicieron las leyes de Nuremberg, o sea, era legal, como ves. O sea, estaban encima de su pirámide. La solución legal estaba legislada. Sí. Era reglamentada. Pero, profe, para eso están arriba mismo los principios generales de derecho. Que ese nos costó muchísimo, pero ahora se va todo al tacho. Eso costó casi 2000 años de historia, de pelea y eso. Sí. Yo creo que las constituciones últimas, sabemos que están todos en letras, ¿verdad? Las constituciones democráticas del 92 son perfectas para mí en la parte dogmática, porque hablan justamente de eso, hablan de filosofía del derecho, te dan derecho a la vida, o sea, son bienes, digamos, inmateriales. Pero ahora volvemos todo hacia atrás. Sí. Que vuelve el relativismo. Pero también está el problema, si vos estableces que la ley es natural, entonces yo, por ejemplo, puedo decir que lo natural es que los fuertes se impongan a los débiles, porque eso está en la naturaleza. En la naturaleza los animales fuertes le comen a los...
Entonces, vos puedes hacer una especie de darwinismo social y decir que lo natural es que los poderosos se impongan, por ejemplo. O puedes salir con variedades como, por ejemplo, decir que lo natural es que la gente enferma, la gente sea sacada de la sociedad porque todo el único animal que le cuida a sus enfermos son el ser humano. El único animal que hace hospitales. Bueno, ve que los perros los gatos en hospitales. O puedes decir eso, que lo natural es que los enfermos se han dejado a un lado. Lo natural es... O si sos conservador, puedes decir cosas como que la homosexualidad no es natural, que es antinatura y que por tanto tiene que ser condenada socialmente o no sé, algo así. De O sea, dos. que lo que nos dieron los sofistas, digamos, es cómo argumentar. Sí. Y eso hablamos con muchos compañeros de Derecho, justamente que en la Facultad de Derecho no se enseña a argumentar, profe, lastimosamente. Y eso es lo primero que tiene que enseñar. Simplemente de lógica nomás. Que te juro que eso me bajonea escuchar eso. El punto también es que los sofistas, aparte de como decir, no solo el tema del argumento, sino que los sofistas traicionan un problema que está en el derecho hasta hoy, el tema de naturalismo versus jus jurismo o jus positivismo. Positivismo. Sí. Algunos le dicen jus jurismo, también otros le dicen jus positivismo. Yo leí en las dos formas. Pero es un problema que está hasta ahora, o sea, porque vos no puedes decir, y de hecho para mí es justamente irresoluble porque es más complejo que eso. Vos no puedes reducir al humano a su naturaleza porque el humano es social, pero tampoco puedes decir que todo es social porque ahí vas a caer en... Lo que pasa también, profe, y estirando la cuestión, estamos analizando la ley y estamos analizando el tema de la filosofía y pone pie ahora al tema de la sociología, el comportamiento de la sociedad. Sí. Un alemán es racista. O sea, mi hermana estudió 10 años en Alemania. O sea que, ¿cuánto cuaja una ley de Nuremberg de legislar sobre racismo o de ejecutar al que es diferente en una sociedad naturalmente racista? Yo te iba a decir que, por ejemplo, ahí voy a meterme en debate, que te voy a dar razón, pero te voy a decir que un judío también es racista. Que también son culturas que te marcan. Sí. El americano también. Sí. O sea, pero la cultura y la sociedad, como yo tengo una anécdota que más o menos grafica la cuestión. Yo estudié en Buenos Aires 3 años y tenemos nuestro grupo de WhatsApp de compañeros. Y había lanzado yo una bromita, una publicidad broma sobre los travestis. La intención mía era simplemente jocosa. Estaba lanzando otros tipos de bromas. Yo lancé un video con una broma en torno a eso. Vos sabés que me putearon, pero en fila. Me putearon, pero los 60 compañeros del grupo me putearon. Me terminé disculpando. Lo que pasa es que en la mente, en la cultura del paraguayo, eso puede ser broma. Sí. Pero en la cultura de ellos ya están totalmente normalizados. No, de hecho, vos sabés que un paraguayo es tu amigo cuando te pone un apodo. Ven de nano, ven de negro, ven de... Vos sabés que el paraguayo es tu amigo. Cuando te llama con los apodos, pues el paraguayo es así. En cambio, si vos a un norteamericano le decís, negro, ya sabes lo que te va a pasar. Cancelado socialmente ahí por decirle negro a un afroamericano. Así mismo. Y acá en Paraguay, negro, lo primero que le decís cuando tu compañero, enano, algunos pero son... te das cuenta, profe, que su misma denominación entre ellos es racista, porque ellos dicen afroamericano. Sí. Pero es norteamericano, ellos mismos. Afroamericano, ¿por qué? Siempre yo me pregunto eso, ¿por qué le dicen afroamericano si él nació en Estados Unidos, él es un americano? No, pero él es afroamericano. Sí. No le dicen irlando-americano, no sé, porque vive en Inglaterra o Holanda americano. No sé, me parece tan hipócrita esa sociedad. Yo sé que antes yo amaba mucho, pero yo viví también ahí. Pero me parece una sociedad muy hipócrita. Una cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que son. Totalmente. Ahí parece que no de mí quería hablar.
Noemí, No, yo no había tomado. a mí nomás tu Sí, ¿me micrófono. escucha? Jessica, puedes seguir. Hola. ¿Ahí me No, escuchas? No. sí, te escucho. Te escucho. Perdón, estoy en el subsuelo, me voy a subir un rato en la escalera. Estamos saliendo del trabajo. Yo no había visto este punto de los sofistas, profesor, y esa pregunta que usted hizo. ¿Ellos cómo plantean? ¿Ellos hacen entonces el enfrentamiento o un poco de ambas? Del No. naturalismo y el Los positivismo. sofistas dicen que la ley es totalmente social, que la ley es un acuerdo entre personas. Y como dije, eso genera problemas, porque si todos nos ponemos de acuerdo que los judíos no son humanos y vamos a matar judíos, como pasó en Alemania, entonces va a ser legal eso. Porque todos nos pusimos de acuerdo, hicimos una ley. La ley es un consenso social, decían los sofistas. Y bueno, en Alemania fue un consenso social que decía que los judíos no eran gente y que tenían que ser tratados como no humanos. Entonces, como Untermensch, el término que es infrahumano sería la traducción. Así como Nietzsche decía el Übermensch, ellos decían el Untermensch, el infrahumano. Entonces, ese problema, ese es. Pero el legado de los sofistas que nos trae un debate jurídico que hasta ahora está así. Imagínense, todavía no pudimos solucionar. Y no se va a solucionar nunca porque el ser humano es complejo. El ser humano no es ni todo social, ni tampoco es todo natural, porque la naturaleza influye en nosotros y la sociedad. No podemos reducir, nosotros, por ejemplo, no podemos reducir todo a lo biológico, porque nosotros no somos más que biológicos, somos seres sociales, tenemos cultura, pero tampoco podemos reducir todo a lo social, porque nosotros también, porque la biología también influye en nosotros. Entonces, por eso es complejo este tema del derecho y de los sofistas. Y yo sé que ustedes en derecho dan que los romanos son los que establecieron, y sí, no es falso eso, pero los primeros en establecer el carácter social de la ley fueron los sofistas. Por eso yo les considero como unos protopadres del derecho, como por lo menos como un antecedente de la jurisprudencia. eh, Incluso podemos decir que el Código Hammurabi era una especie de constitución. eh, Aunque otros abogados están a decir, no era una constitución porque le falta esto y esto y esto para ser constitución, ¿verdad? Pero eh, podemos decir que ya era una especie de, por lo menos, reglamento, ¿sí? Pero los primeros que tocaban el tema, que reflexionaron sobre el tema de la ley, fueron los sofistas. Y después sí los romanos ya establecieron el derecho como una ciencia, así, y establecieron las leyes que hasta ahora nosotros nos regimos por el derecho romano. De hecho, en derecho se da derecho romano justamente porque es la base del derecho que nosotros manejamos. Pero podríamos decir entonces que los sofistas dieron las bases de lo que va a ser la filosofía del derecho, Sí, ¿verdad? Los romanos, digamos, fueron los que sistematizaron el derecho en sí, o sea, fueron los que más crearon las leyes que hasta ahora utilizamos. sí. Y Napoleón fue el que codificó esas leyes que estaban esparcidas todo. Porque Napoleón fue el que hasta ahora utilizamos en el sistema, porque él contrata a juristas para que tenga un orden lógico. Por ejemplo, el Código Civil es un orden lógico de una persona. Si uno lee un poco el Código Civil se da cuenta que primero son cosas generales, después viene a partir de cuando una persona tiene derecho, o sea, la vida, después hechos y actos jurídicos, contratos, obligaciones y último la sucesión. Porque Napoleón hizo eso, codificó todas esas leyes que estaban esparcidas por toda Europa. Pero ahora entiendo por qué los sofistas son los que, digamos, hicieron las bases de lo que va a ser después la filosofía del derecho como fundamento, digamos, universal. Y se da esa guerra, como decís, profe, el ius naturalismo y ius, digamos, positivista o cientista. Ahora entiendo. Gracias, profe. Esas cosas deberían enseñarse en derecho, pero no sé si usted tiene filosofía, yo no sé qué hace si usted tiene filosofía del derecho en derecho. Me contaste que tiene poco lógica, eso ya es lamentable. El derecho tiene que ser algo lógico, algo así. Sí, tenemos, pero nada que ver con lo que... Un semestre, no sé qué tenemos. Qué lamentable, bueno. Noemí también soy abogada, Noemí. Sí, profesor. Qué bueno. Hay muchos abogados, me gusta este grupo interdisciplinario. Tenemos artistas, tenemos abogados, me gusta este grupo interdisciplinario.
Bueno, y con esto podemos dar por... primero quiero saber si tiene alguna pregunta o alguna cosa que acotar, aportar. Ay, por Dios, 500.000. ¿Tenés tiempo todavía, Noemí? No, pero en serio, ahora igual más profesor, si ya está cansado, no sé. No, yo no Está te... todavía. Yo puedo seguir. Justo nomás, no sé si los Jessica, Gustavo consigo, bien, justo es nuestra hora que da gusto, pero bueno. Yo como el Capitán América puedo estar haciendo esto todo el día, como dice el Capitán América. Hablando más de mí, pues, aunque sea sintetizado más o menos lo que querés. Porque para mí es importante que sea retroactivo, así yo sé qué opinión de la clase y qué no. Así que quiero escuchar tu opinión. No, Jessica hizo una síntesis de la gran 7. 1000 puntos para ella, pero ese enfoque ese enfrentamiento del positivismo y naturalismo es lo que me hace ruido en la cabeza. ¿Dónde puedo buscar más sobre eso, profesor? Y voy a buscar, pero no tengo bien, pero hay libros de filosofía del derecho que tratan ese punto. Voy a buscarte más información al respecto. Ahora no me estoy acordando del libro. Voy a ver, usamos nosotros un libro que explica muy bien esto cuando hicimos un seminario de filosofía del derecho en el ICEF. Voy a buscarte ese material y voy a hacerme nomás acordarnos de mí en el grupo. Gracias, profesor. Buenísima la clase, buenísima. Bueno, con esto podemos entonces, si no hay nadie más, podemos dar por terminada la clase. Me encantó esta clase porque hubo debate, así hubo así, No voy a decir mosquete porque no fue mosquete, pero fue debate así, vimos varios puntos de vista. Los compañeros aportaron mucho también y sobre todo me gustó así que cuando vos decís algo, ellos, por así decirlo, cuestionen así. Me gusta eso cuando yo digo algo cuestionen, porque a mí no me gusta que yo hable y que todo lo que yo diga se toma como una verdad absoluta, sino que me gusta que se cuestione. No, profe, ¿por qué sí que se descubrió América hacia América? Y yo explico por qué se descubrió, por qué se dice que se descubrió América y le doy la razón. Entonces, me gusta ese tipo de cosas porque así no queda como que el profesor habla y que el alumno recibe nomás, sino que discutimos y así llegamos a una verdad. Es más dialéctica la clase, así usamos el método platónico, así que se discute y se llega a la idea, vamos a decir. Bastante platónica es la clase de hoy en ese sentido. Y me gusta eso la clase y me gusta cuando ustedes intervienen. Por eso insisto, aunque yo no voy a contar presencia, insisto que ustedes estén. Y con lo de la hora también estoy de acuerdo. Sé que la hora es jodida, pero es la hora que no tocó. Y tenemos que respetar la hora por disposición de los profesores. Así que espero que con esto quede todo claro. Esta clase va a ser obviamente subida y grabada. Ya fue grabada y va a ser subida. Y espero que podamos reunir otra vez la siguiente clase. Muchas gracias, profesor, compañeras. Bueno, pero muchas gracias. Gracias a todos por escucharme también. Nos vemos.